Buenas tardes, o ya noches, ¿verdad? Una bendición estar aquí con ustedes nuevamente. Soy el pastor Juan Carlos desde Manantial de Vida para las Naciones. Eh, Qué buena oportunidad siempre tenemos de escuchar la palabra del Señor y estar en intimidad con Él. Eh, yo quiero invitarlos para que el día de hoy, pues, te goces recibiendo palabra y dirección que Dios tiene para tu vida y aquí con nosotros, pues gozándote con ella. Eh, ¿Qué te parece si antes de comenzar hacemos una oración y nos involucramos rápidamente en lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy? Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gloria, honra y alabanza y gracias por esta bendición, Señor, que nos das de poder, Señor Santo, sintonizarnos con el cielo a través de tu palabra, Dios mío. Bendícenos, Dios mío, Señor Santo, para que esta palabra, Dios mío, pueda ser entendible y recibida, Dios mío, Señor, con gozo, Dios mío, y con deseo y pasión, Señor Santo, para ponerla por obra en nuestras vidas. Padre eterno, yo te pido que bendigas a todos aquellos quienes, Dios eterno, soberano, escuchen este mensaje, Señor Santo, porque para ellos es esta bendición. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Ok, vamos a comenzar con el título que tenemos el día de hoy para este estudio que tenemos, el cual se llama La gracia no es un don de burla. Y es claro, es evidente el poder darse cuenta de que la libertad que Dios nos ha dado del pecado, con el tiempo se puede convertir en libertinaje, donde la iglesia o el individuo que ha creído y recibido a Jesús como su Salvador, que ha tomado la decisión de tomar un nuevo camino en la fe con Él, con el tiempo, desgraciadamente, se enfrían, con el tiempo vuelven a retomar poco a poco las cosas que antes no se hacían y terminan haciendo de la gracia, pues, una gracia libertina o de libertinaje que en realidad no es así. La palabra gracia significa que es un don de Dios gratuito que nos ha dado porque nos ama, no nos está pidiendo ningún valor, nada a cambio, o nada a cambio que tenga algún valor material o incluso físico, sino que simplemente Él, como el buen Padre que es, el buen Dios que es, decidió amarnos y darse Él mismo a nosotros. Y eso es gracia, ¿no? Recibir el amor de Dios constantemente. Para comenzar, porque voy a estar leyendo un capítulo aquí en Romanos, capítulo 6, quiero primero leer unos 3 versículos aquí en Efesios capítulo 2, y son versículo 8 y 10, que tiene que ver precisamente con lo que es la gracia. Dice la Escritura, dice Efesios 2, 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por el amor que Dios nos tiene y porque hemos recibido la fe y hemos creído, por eso hemos alcanzado la salvación que el día de hoy poseemos los que hemos creído en ella, en Jesús. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios nos ha querido dar. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación es un don de gracia, es algo que Dios nos ha dado porque nos ama, porque el hombre jamás hizo algo digno para que Dios lo salvase. Sin embargo, fue a través de Jesús que fue un regalo de Dios para nosotros, para que por medio de la fe en Cristo, entonces nosotros podamos recibir esa salvación. Pero dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Que nunca se te olvide eso. Tú eres salvo por gracia, no por las obras. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer obras, porque más adelante dice en el versículo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para ti, para que tú anduvieses en ellas. Por eso, aunque la Escritura diga que la fe, la salvación no es por obras, sino es un don de gracia, es un don que Dios nos dio, también a la vez, en la salvación nosotros hacemos buenas obras.
So, bien importante que entiendas eso. Entonces, una vez que hemos entendido eso, vamos ahora a mirar por qué muchas veces la gracia se convierte en un libertinaje en la manera de vivir, de pensar de ciertos cristianos. Y eso es lo que precisamente queremos evitar, donde el cristiano nuevamente se convierte en una persona que comienza a vivir una vida pecaminosa, haciendo cosas pecaminosas, mirando hacia atrás, retomando las cosas de las cuales ya te habías arrepentido, buscando refugio en las cosas del mundo de las cuales ya te habías arrepentido, donde no vas a encontrar en ellas la solución. Pero es ahí donde nuevamente la gracia se convierte en libertinaje, se convierte en una burla. Voy a ser un poco quizás severo en las cosas que voy a estar diciendo, pero bueno, la palabra de Dios es para todos nosotros, no es mía, sino es para nosotros. El Señor de esa manera la ha estipulado. Y aquí sí quiero entrar de lleno en este capítulo, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. De qué manera muchas veces la gracia se convierte en una manera de vivir equivocada, en una burla, ¿no? Ya que hemos entendido lo que es la gracia, entonces, porque estamos en gracia y porque somos salvos, eso no quiere decir que, aunque la Escritura diga que no por obras es uno salvo, sino uno fue salvo para hacer buenas obras, por otra parte, el hecho de que estemos en la gracia de Dios y que Dios nos esté amando gratuitamente, eso no quiere decir que vamos nosotros a volver a la vida de atrás y ser pecadores. Entiende esto. A veces se te puede hacer una costumbre de ser un mentiroso, que hasta fabricas tus mentiras. A veces se te puede hacer la vida una costumbre, nuevamente, de estar tomando de las cosas del mundo constantemente y pensar que todo está bien. Mintiendo y pensar que todo está bien. Volviendo a hacer las cosas de las cuales huiste y pensar que todo está bien y estás equivocado. Esto es lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya has sido salvo, si ya has sido liberado del pecado por gracia, por el amor de Dios, entonces eso no quiere decir que porque hay mucha gracia, entonces va a sobreabundar el pecado. No, dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a vivir nuevamente en el pecado? Después de todo, el pecado es muerte. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si cuando tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si fuiste bautizado en el nombre de Jesús, como algunos lo hacen, ese bautismo simboliza que tú entregaste tu carne, que tu carne, tus concupiscencias, tu vida pecaminosa se quedó atrás, porque Cristo la destruyó con la muerte, vale decir, cuando él muere por nosotros, cuando Él entrega, cuando Él es el sacrificio por nosotros. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate qué cosa tan bonita lo que dice aquí. Dice, voy a volver a repetir esta parte, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos o vivamos una vida nueva y no tengamos
o hagamos o practiquemos las mismas cosas que antes hacíamos cuando una vez que nosotros nos hemos arrepentido y que hemos creído en esta salvación y que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí dice una nueva vida. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Una nueva vida es simplemente, es un cambio de vida totalmente. Un cambio de vida totalmente. Hay muchos ministerios que Dios les ha dado la bendición de tener este nombre, vida nueva o nueva vida. Porque la intención de ese título para ese ministerio es para que todo aquel que llegue allí entienda que en Cristo vivimos una vida nueva. Dejamos la vida antigua y entramos a una vida nueva que es totalmente renovada, totalmente transformada, si lo quieres ver de esa forma. Y tu manera de vivir es diferente. Piensas diferente, actúas diferente, hablas diferente, caminas diferente. Piensas santamente, actúas santamente, vives santamente, caminas santamente. Una nueva vida en Cristo, porque Cristo es santo. Dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Entonces, la gracia es un don maravilloso que nos lleva a vivir una vida muy especial, una vida en paz, una vida en armonía, una vida en transparencia, una vida en verdad, una vida en justicia, una vida que te va a hacer sentir bien y sobre todo vas a tener paz y armonía en tu corazón en cuestión de la relación que tengas tú con Dios. Vas a tener paz en tu conciencia. ¿Por qué? Porque has creído en el Señor y has ahora vivido o vives una vida nueva en Él. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, cuando resucitemos, si permanece uno en esta vida porque uno ha creído en Él y lo ha recibido, y ha tomado uno esa decisión de vivir esa vida nueva, ¿no? Que el Señor también en cierto sentido trae a nuestras vidas. A final de cuentas, vamos a resucitar como Él resucitó. Vale decir que nosotros no vamos a morir. Vale decir que vamos a tener una vida eterna con Él. Vale decir que vamos a estar en el lugar donde Él está. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirva más al pecado. Y ahorita aquí va a tocar un tema con respecto cuando dice a no servir más al pecado. Cuando tú le sirves a algo, te conviertes en siervo o esclavo de lo que tú le sirves. En este caso, negativamente, hablando del pecado. Y ahorita vamos a mirar esa parte. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido perdonado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Nada más es un solo sacrificio. Cristo hizo el único sacrificio, el sacrificio último para que nosotros tuviésemos ese perdón que Dios nos ha dado. Y que en la cruz Él destruyó el pecado en su cuerpo. Él fue mutilado, él fue, bueno, no fue mutilado, él fue golpeado, él fue traspasado con una lanza, él fue vituperado, él fue crucificado. Allí el pecado fue, digamos, el pago del pecado fue hecho. Él lo pagó con su muerte, pero resucitó. Bien importante que entiendas que si tú has creído en el Señor, Él te ha llamado a vivir una vida nueva en Cristo. No te conviertas en esclavo de lo que ya Él te liberó. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, vale decir que has renunciado a esa vida, que has renunciado al pecado, que has renunciado a la práctica del pecado. No es lo mismo tropezar con algo que no viste
que dejarte caer. Y cuando hablo del pecado, mi llamado que te quiero hacer es de que no busques tú caer por debilidad o por deseos propios. Quizá puede ser que caigas sin que te des cuenta. Algo que te venga de repente, eso se entiende. Pero cuando uno mismo maquina su caída, pues entonces las cosas están mal. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, cuando dice aquí no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es que no dejes que el pecado dirija tu vida. Si eres mentiroso, deja la mentira. Si eres traicionero, deja la traición. Si eres malicioso, deja la malicia. Si eres adúltero o fornicario, déjalo. Si le guardas rencor a las personas, huye del rencor. Si tienes una práctica mala, aléjate de ella. Si robas, no robes más. Vive una vida nueva. Porque si no lo haces así, entonces tú te conviertes un esclavo del pecado que está en ti. Ya Cristo lo pagó por ti en la cruz. No maluces la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que tengas vida, para que seas sano, para que seas prosperado, para que seas bendecido y para que seas de bendición. La gracia de Dios no es una gracia para que te burles de ella y con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia pretendas pensar que estás bien. El Señor dice que está por vomitar a los que son tibios, a los que por ratos son esclavos del pecado, siervos del pecado, y por ratos son siervos de Dios. No se puede beber de un agua, dice el apóstol a Santiago, amarga algo dulce, así como también de un agua dulce lo amargo. No se puede. No puedes vivir una vida así. A veces te preguntas, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué siempre lo que estoy buscando no llega? Piensa en tu vida. Piensa cuáles son las cosas que tú mismo has estado poniendo para que la bendición de Dios no llegue. Muchas veces es el pecado que te tiene arruinado, que te tiene esclavizado. Y lo peor de todo es de que te sientas bien y aún más que eso, se lo enseñes a otros viviéndolo afuera. No hagas eso. No hagas eso. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjate lo que dice aquí, que tampoco presentes tus miembros para que sirvan al pecado. Dios te dio manos, no para matar o para destruir, sino para construir, para servir. Dios te dio una mente no para maquinar malicia, sino para meditar y recibir la sabiduría y aplicar la sabiduría de Dios en tu vida. Dios te dio tus pies para que camines correctamente, con temor y santidad, no para que camines en medio del pecado o en medio de la inmundicia. Ahorita está fluyendo una palabra. Hay un anuncio que se hizo famoso, que salía en la televisión tiempo atrás, que dice que donde le estaban haciendo publicidad a Las Vegas, la ciudad del pecado. Ese es el título que le dan. Y ese anuncio decía que lo que se hace en Las Vegas se queda. O sea que vale decir que lo que se hace a escondidas,
en lo escondido se queda, y eso no es cierto. Esa es la mentira más torpe y tonta que el ser humano puede tomar. Porque todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, todo lo que uno mira a escondidas, Dios lo sabe. Y porque tú no ves a Dios físicamente, por eso te atreves a seguir viviendo y haciendo esas cosas. Pero no sabes los obstáculos que le pones tú a Él. No para amarte porque Él te ama, no para perdonarte, si te arrepientes Él te perdona, sino los obstáculos para bendecirte, para hacer de ti la persona a la cual Él llamó para que le sirvas. Atrasas las promesas que Dios tiene para tu vida, porque Él lo mira, Él lo sabe. No te burles de la gracia de Dios. Pelea la buena batalla. Es cierto, tenemos tentaciones. Es cierto, tenemos dificultades por momentos, pensamientos malos o arranques malos. Pídele a Dios que te dé dominio propio. Pídele a Dios que te dé fortaleza para que te detengas y te frenes para que no hagas lo que no es correcto. Para que no te conviertas en esclavo de la circunstancia que se te venga haciendo mal. Piensa en estas cosas. Para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Y después venimos quejándonos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sientes que como que Dios se queda callado y no te dice nada. Porque Él quiere que reflexiones. Porque por eso es esta palabra. Para que reflexiones. Entonces, lo más grave de la palabra que estaba fluyendo es esta. De que tú y yo le tenemos miedo a los hombres con respecto a las cosas malas que se hacen. Y dices tú, bueno, nadie me vio, todo está en paz. Y por otra parte te olvidas de que Dios lo sabe. Entiende una cosa, quien te bendice, quien te da la vida, la salud, la familia, tus padres, tus hijos, todo lo que tienes, el favor que tú tienes es Dios, no los hombres. Entonces, a final de cuentas, quien se da cuenta de eso es Él. ¿Y qué es lo que pasa? Te privas de esa bendición. Piensa en estas cosas. Dice, sino más bien presentarse vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, vuestro servicio a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estás bajo la gracia del Señor, el pecado no se va a enseñorear de ti en caso de que venga en contra de ti si tú no lo estás buscando. Siempre Dios te va a hacer vencedor. Preséntate ante Dios como un siervo, como un instrumento para Él. Como por ejemplo, estás mirando ahorita este video y dirás tú, pero pues si yo ¿a quién le puedo llevar la palabra? No conozco a alguien, no soy sociable. Mira, si tú tienes ahorita, si tú me estás viendo, lo único que tienes que hacerle a tu teléfono es share, compartir. Y tú eres quien le está llevando la palabra a esa persona. Eres tú, porque yo no lo conozco, porque yo no tengo manera de poder conectarme con esa persona. Pero sin embargo, si tú lo haces, tú eres quien está trayendo esa bendición para esa persona y acarreas bendición para ti. Eso es presentarse ante el Señor como un instrumento. Presentar tu cuerpo, presentar tu persona como un instrumento para Dios. ¡Qué bendición! Caray, hombre, luego hay veces que hay personas que ponen en el Facebook que si no le mandas a tantas personas te va a pasar esto, que si no le mandas a tantas y se ponen y creen toda esa basura que estas personas ponen ahí. ¿Y cómo no poder entender esto que te estoy diciendo? Tú mismo puedes ser un instrumento para que esta palabra le llegue a alguien más. Quizás ahorita en este momento alguien está viviendo una vida así y cuando le preguntan que si es cristiano, dice, claro que soy cristiano, pero su vida, sin embargo, dice todo lo contrario. Esa persona necesita escuchar este mensaje para que se aleje de ese pensamiento en el cual
Se está burlando de la gracia, se está burlando de lo que Dios está haciendo y al final de cuentas un día va a perder él, o va a perder ella. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 15. Nuevamente lo voy a recalcar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces la palabra del Señor te dice una y otra vez, frena eso en tu vida. Mucha gente se va a perder que creyó, que escuchó la palabra, porque no tuvo paciencia. Esperaban que el Señor viniera en su vida y como no vino, se entregaron nuevamente a la lascivia y al pecado. Muchos van a perder o han perdido su salvación por eso. Hay algunos que enseñan o piensan que la salvación no se pierde. Dios nunca te la quita. Él no es el que viene y te quita la salvación, pero tú eres quien la entrega. Tú eres quien puedes entregarla y hacer de ella, como dice la escritura en Hebreos, pisotear la sangre de Jesús, hacerla bastarda. ¿No? Triste. Entonces busca enfrenarte en ese sentido. Cambia tu vida, cambia tu manera de pensar. Deja de estar jugando con tu salvación. Dice la palabra del Señor que cuidemos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Cuidemos de esta gracia que está fluyendo constantemente para nuestras vidas. Pelea y da esa buena batalla de la fe. Resiste al diablo para que el diablo huya de ti. ¿No sabéis que, dice aquí en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si uno se somete a esto, mire, fíjese, esta es una cosa bien interesante, a esto, es que soy débil. Cuidado, porque tu debilidad te va a llevar al infierno. No te consueles con tu debilidad. No digas, es que soy débil. Lo que estás haciendo es abrazando tu debilidad diciendo, yo me rindo a ti y me convierto en tu esclavo. No, tu debilidad es tu enemigo. Es el enemigo de tu alma, es el enemigo de tu salvación. Toda debilidad de la carne es tu enemigo, no es tu amigo. Nunca la abraces. Pelea, lucha, pero nunca la abraces. Es que soy hombre. Esa es otra expresión de ignorancia. Cristo era hombre. Los apóstoles eran hombres y no dijeron, es que soy hombre y por eso me voy a entregar a la lascivia o al pecado, a la debilidad. No. No pienses así. Cambia esa manera de pensar, que eso es algo que siempre les digo. Cambien la manera de pensar. Es una decisión que tú necesitas tomar. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Voy a volver a repetirlo, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis ahora obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de la verdad, siervos del amor, siervos de la palabra del Señor, porque te has convertido en siervo de Él, instrumento de la palabra de Dios. Y entonces ya no eres esclavo del pecado, sino siervo. Quiero utilizar la palabra siervo de la verdad, de la justicia de Dios. Y ya no ser esclavo más del pecado. Huye de eso. Hablo como humano, dice, por vuestra humanidad, por vuestra humanidad, debilidad,
Déjenme lo leo otra vez. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificación presentad a vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, que presentes tus miembros, lo que eres tú para servir, para ser justo, para aplicar la justicia, para aplicar la verdad. Huye del pecado. Pero es que tengo por ahí algunos compromisos. Huye de esos compromisos y esos compromisos te van a llevar a volver a hacer las cosas de las cuales huiste antes. Pero es que tengo cierta amistad que es importante. Y si esa amistad que es importante te va a llevar nuevamente a volver a lo mismo, no es importante. Es una trampa. Es el diablo trabajando por ahí. Dirá alguno de ustedes, entonces me estás separando de mis amistades. Te estoy separando del pecado. Te estoy haciendo ese llamado. Tú puedes tener amistad con las personas, no amistad con su manera de vivir. Si su manera de vivir es mala, aléjate de ella. Si su manera de vivir es correcta y temible a Dios, acércate a ellos y ellos se acercarán a ti. Dice, pero ¿qué fruto tenéis? ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, no había ningún fruto bueno de aquellas cosas en las cuales antes estábamos. Al contrario, el fin de estas eran muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tienes tu fruto ahora, que es la santificación. Y como dice ahí, y como fin, la vida eterna, de que vivirás para siempre. Esa es una palabra de promesa tremenda para aquel que ha tomado la gracia de Dios correctamente, que la toma correctamente. Tendrás la vida eterna. Si yo te invito para que reflexiones en esta palabra. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero repetir este último versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Vivir en pecado, practicar el pecado, el pago de esa práctica es separación de Dios. Es muerte. No es vida eterna con Dios. Tú decides. Tú decides qué hacer con tu vida. Cristo te llamó. ¿Para qué le das vueltas? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? No vivas una vida en hipocresía. Es cierto, ya la gente, ya calumnias tenemos de aquellos quienes no han creído en el Evangelio. Porque en cuanto uno se constituye amigo de Dios, se constituye enemigo del mundo. Y aquellos que son del mundo, lo que hacen es calumniarte y hablar todo tipo de mal contra ti. Ya tienes eso. No les des razón a ellos, viviendo de una manera en la cual ellos lo que estén diciendo sea verdad. No vivas una doble vida. No seas un cristiano moderno. ¿Cuánto engaño hay en esas
en esos términos, en esas palabras. No seas un cristiano moderno, sea un cristiano verdadero. Ama, sirve, trabaja justamente, adora a Dios en espíritu y en verdad, perdona al que te ofende, huye de la inmundicia o del pecado, huye de las prácticas inmundas. Hay algunos que tuercen tanto el evangelio y hay mucha gente que lo sigue enseñando cosas que no son de Dios. Y es más fácil luego que los escuches a ellos antes que escuches esta clase de mensajes. Porque a veces el cristiano está buscando que alguien le dé una salida para agarrarse del mundo y decir, no está mal. No vayas a las iglesias, dicen, donde te quieren hacer de la manera como ellos dicen. Comentarios como esos quebran el corazón escucharlo de personas que enseñan. Lee la escritura y haz lo que la escritura te dice. Pero ten cuidado. Ten cuidado de volver a las prácticas las cuales ya dejaste. La gracia de Dios va a seguir fluyendo en tu vida. Está fluyendo una palabra ahorita. Algunos de ustedes se han desesperado porque no miran su bendición venir. ¿Y tú cómo sabes que Dios no te está bendiciendo? ¿Tú qué sabes lo que Dios está haciendo? Si estás tan enfocado en querer agarrar algo y estás ahorita molesto o decepcionado y estás enfocado en eso y no estás enfocado en la paciencia que Dios quiere que tengas para que Él termine la obra contigo. Entonces no tires la toalla. No tires la toalla. No vuelvas para atrás. Un día se va a llegar tu día, tu último día. Y si haces caso de estas palabras, vas a decir como el apóstol Pablo escribió: he ganado la buena batalla de la fe, he terminado mi obra. Si haces caso, eso vas a decir. Cuando estés al borde de que tu tiempo sea y tengas que partir, vas a estar contento. Dirás tú, ¿cómo puede estar contento? Mira, ni pienses eso. Simplemente escucha la palabra, vas a estar contento. Decía una cristiana, una amiga mía, señora ya grande de edad, falleció a sus 80 y pico de edad. Cuando estaba en el hospital, decía Rosemary, le decía a su esposo, Jan, su esposo se llama Jan, I'm ready, le decía, yo estoy lista. Había regocijo que salía de su espíritu, de adentro, porque el espíritu sabía dónde iba. A los pocos días ella se fue con Dios. Y el día de su funeral estaba uno contento y con celos, porque ella ya estaba con Dios, ya está con Dios. Así es como quiere Dios que termines tu obra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero si no haces lo que Dios te está diciendo hoy, y no me importa quién seas, así tengas un lugar muy especial en la iglesia donde estás, si estás teniendo una doble vida, te vas a sentir inseguro aún en el borde de tu muerte, si es que tienes tiempo de reaccionar.
estas cosas debes de tener temor. Que no termines tu carrera en derrota, sino en victoria. La gracia de Dios es un don que tú tienes. No te burles de Él. No lo maluces. Escucha esta palabra. Un día tenía una revelación. Recuerdo que me senté en la cama, me puse unas almohadas detrás y me recliné poco. Y al poco tiempo se me vino como una especie de estasis y sueño a la vez, porque estaba sintiéndolo todo. Que cuando desperté sintiéndome exactamente como me estaba sintiendo. Y recuerdo que estaba yo en un lugar donde caían del cielo pergaminos con letras en un idioma que no se conocía. Recuerdo que era el Times Square allá en Nueva York. Recuerdo exactamente, porque hace unos años que fuimos ahí. Cuando pasé por ahí se me vino todo como ocurrió. Y recuerdo que yo tomaba esos pergaminos y yo era el único que podía entenderlos. Entonces me puse en una parte alta y mi esposa me los daba. Entonces yo los agarraba y empezaba a declarar la palabra que Dios me daba. Y recuerdo que las palabras que me daba eran sobre el fin de los días. De que las personas se arrepintiesen. Entonces de repente empezó a escuchar unos estruendos que se miraban como ondas que venían, se movían por arriba. Y de repente en un abrir y cerrar de ojos, estaba yo, di mi último mensaje, y en un abrir y cerrar de ojos sentí como que fuimos succionados, mi esposa y yo, y al momento como que cerré mis ojos y inmediatamente los abrí y habíamos sido succionados hacia arriba y estábamos en las nubes. Y cuando abrí mis ojos miré mucha gente que estaba con nosotros alrededor. Gente que había creído, que se había arrepentido al mensaje que me había dado el Señor. Entonces se abrió una luz en lo alto de nosotros y entonces oí una voz fuerte, potente, y en mi espíritu sabía que era Jesús. Y empezó a llevarnos a diferentes lugares. En un instante aparecíamos en un lugar lejano donde había un paraíso, algo muy hermoso, y decía la palabra, unos estarán aquí, y como que unos descendían ahí, y otros de repente en un instante aparecíamos en otra parte y era otro lugar hermoso y otras personas se quedaban ahí. Y de repente desperté, reaccioné y me sentía tan feliz, tan contento, tan gozoso, porque así es. Cuando tú partes de esta vida, Él te lleva a un lugar maravilloso, donde estarás con Él para siempre. Que termines tu obra, que termines tu vida en victoria. Termínala en victoria. Huye del pecado, huye de la debilidad, huye de la mentira en la cual te puedas estar en este momento. Todos hemos tropezado en la vida. Levántate. Dios es misericordioso para perdonarte, levantarte y restituir todo lo que el diablo te ha quitado. Cree en Él, confía en Él. Tienes tiempo que no vas a la iglesia, arrepiéntete y ve a la iglesia, reúnete con tus hermanos. Porque tu tiempo se acerca. Y tienes que estar listo para ese día. Tienes que estar listo. Huye del pecado. Huye del mal. Y ven a tu Señor, porque Él es el que te está llamando. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Ven a Él y descansa de la esclavitud del pecado. Y sé libre. En el nombre de Jesús te invito a ser libre.
Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Yo te pido, Dios mío, Señor, que reavives las fuerzas en tu pueblo. Que le des a tu pueblo, Señor, la virtud, Señor Santo, de retomar, Dios mío, Señor, la fe. Que con lágrimas en los ojos en este momento, Padre, te dicen, perdóname, tú perdónalos, Padre, porque sé que lo haces. Dales fuerza, avívalos, Dios mío, arranca de ellos en el nombre de Jesús, a través de la decisión que están tomando, Dios mío, toda debilidad, toda obra del diablo, toda persona, Dios mío, o circunstancia que le esté causando, Dios mío, Señor Santo, esclavitud del pecado. Libéralos en el nombre de Jesús, Padre. Y llévalos, Dios mío, Señor, a la verdad, a la justicia, a la entrega total. A ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Sana, Dios mío, Señor Santo, toda enfermedad, Dios mío. Sana, Dios mío, toda dolencia, Señor Santo, en los huesos, Señor Santo, en las rodillas, Señor Santo, en el cuello, en la espalda, en la cabeza, Dios mío. Toda enfermedad, Dios mío, libéralos en el nombre de Jesús y sosténlos con tu palabra, con tu verdad y justicia. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, trae esta bendición. Y si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, yo te pido que repitas estas palabras después de mí. Padre, perdona mis pecados. Hoy abro mi corazón y recibo a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Creo que Él murió por mí. Creo que Él pagó mis pecados en la cruz. Hoy renuncio al mundo. Hoy te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y libérame del pecado para siempre. Pues tú, Jesús, eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Padre, ahora yo te pido por estas personas que han recibido, Señor Santo, a tu Hijo. Bendícelos, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos con poder, con unción, con palabra, Dios mío, y hagas de ellos, Señor, hombres y mujeres, Dios mío, que te siguen, que te aman y que te adoran en espíritu y en verdad. Cúbrelos y guíalos, Dios mío, por senderos de justicia, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén y amén. Qué bendición haber estado con ustedes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, desde Manantial de Vida para las Naciones. Yo te invito para que para el próximo lunes, si Dios nos da la bendición de estar aquí, nos vuelvas a sintonizar. Escríbenos. Escribe tus necesidades. Creemos de todo corazón que Dios te va a liberar de ellas. Escríbenos por el Messenger o mándanos un email, que nosotros estaremos orando por ti. Si estás en esta área, visítanos. No dejes también de visitarnos en el Facebook o en nuestra página de internet. Tenemos servicios los domingos, también en Facebook a la 1 de la tarde, pero los servicios comienzan al mediodía aquí en la iglesia. También todos los lunes, como te había dicho, todos los días tenemos devocionales, palabra fresca que Dios nos da para que siempre estés atendiéndola y abriéndola y compartiéndola con otros. Y que Dios te bendiga. Si estás en esta área, visítanos. Por lo demás, que Dios te prospere, que Dios te bendiga y que Dios te dé la fortaleza para que permanezcas en la verdad y no hagas de la gracia una burla, sino un don de bendición en tu vida. Porque para el que cree, todo le es posible, Jesús. Que Dios te bendiga y nos miramos para la próxima. Bye bye.